1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión. Acuérdense que centurión estaba a cargo de una centuria de 100 personas, 100 soldados, de la compañía llamada la Italiana. Cornelio era italiano. Voy a señalar 5 puntos que tienen que ver con la predicación de Pedro en la casa de Cornelio. Eso lo vamos a ver en el desarrollo del mensaje. Cornelio convoca para una reunión evangelística. Es decir, Cornelio es una persona que no era judío, o nosotros diríamos que no es evangélico, es de otra religión, pero creía en Jesucristo. Y convoca en su casa un grupo de personas para escuchar la palabra de Dios. Segundo, el gran poder de convocatoria de Cornelio, es decir, él tenía gente a su cargo, porque su personalidad evidentemente era influenciante o influyente en la sociedad. Tercero, Pedro informa sobre esta razón a la venida de la casa de Cornelio. Es decir, Pedro no se corta solo. Pedro le dice a la iglesia que él fue a un lugar, como hacemos nosotros cuando notificamos a veces que vamos a otra iglesia o vamos a otros hermanos. Es bueno enterarnos para tener el apoyo de la oración de la iglesia. Cuarto, Cornelio da las razones de la invitación a Pedro, es decir, el mismo jefe de familia, Cornelio, le dice a los suyos por qué se produce esta unión. Y por último, Pedro proclama el evangelio a los asistentes de la casa de Cornelio, es decir, Pedro, una vez que vence sus barreras, sus prejuicios, va a la casa de Cornelio y predica la palabra de Dios. Hechos 10:2. Él era piadoso, este es el perfil de Facebook de Cornelio. Él era piadoso y temeroso de Dios. Con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿De vez en cuando? Siempre. Siempre. Es decir, era temeroso de Dios, tenía buen testimonio en el pueblo y oraba a Dios siempre. 8 puntos. ¿Cómo nos habla Dios? Esto es un tema quizás que lo hemos reiterado, pero quiero que lo tengamos claro. No lo vamos a buscar hoy en la Biblia, después si ustedes quieren apuntar me lo piden en la diapositiva. Dios habla por su palabra, esto lo vemos en Romanos 10:17. Dios nos habla por la palabra. La palabra, la Biblia, Dios nos habla. Nos habla por Jesucristo. Es decir, el centro de la Biblia es Jesús. La Biblia sin Jesús no tendría sentido para los cristianos. Tercero, su Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos habla a nosotros. Esto lo vemos en Juan 14, 26, 16, 4. Nos habla de la conciencia, así dice el Salmo 16, 7. Es decir, la conciencia nos habla. Cuando hay algo que no me cierra, es porque quizás no es Dios que me está hablando. Por eso tenemos que tener claro a veces si es Dios o son nuestros deseos, ¿no? Nos habla por la naturaleza, Salmo 19.1. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, cuando usted sale afuera y ve unas plantas, ve una luna, un sol, Dios está hablando por los pájaros, es decir, por la naturaleza. Nos habla por las adversidades. Siempre cuando hay un problema es porque Dios está comunicando algo. Nos habla en sueños y en visiones. Esto lo vemos en Job 33 en adelante, 14 a 16. Es decir, a veces soñamos porque tenemos pesadillas y comimos mucho o vimos una película quizás de terror o de miedo, entonces tenemos... Pero a veces hay sueños que son de Dios y se cumplen, ¿eh? Sí. O visiones. Una visión. Hechos 10:3. Él vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Dios visita por medio de un ángel a un pagano, es decir, a un no judío, a una persona que hasta en ese momento no conocía la palabra de Dios. Hechos 10:4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, es decir, Cornelio se espantó, se imaginan si un ángel, no, si aparece un ángel, yo no sé, Dios mío. Y dijo, ¿qué, Señor?
y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, el comunicador es el ángel. A veces Dios te comunica a través de un hermano, de una hermana, de una circunstancia, pero en este momento precisamente era un ángel. Hechos 10, 5, 6. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, es decir, un hombre. Pedro estaba posando, durmiendo, habitaba temporalmente. Acuérdense que Pedro era casado, tenía hijos, tenía suegra. Jesús le sanó de la fiebre. Pero dejó todo eso para seguir a Jesús y estaba viviendo temporalmente en la casa de un curtidor. Es decir, un curtidor no es una persona que saca el cuero a otro, ¿no? Sino que le saca el cuero a los animales. Estaba curtiendo, ¿no? Yo tenía una vecina en Chingolo que le decíamos la curtiembre, porque el que caía bajo su lengua le sacaba el cuero. Sí, en serio, el esposo era mecánico, le decíamos cortitos, porque era más chico que yo me sentía gigante. Y la esposa era la curtiembre. Le daba con todo. Bueno, él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjense cómo Dios va armando el rompecabezas, ¿no? Sí, estaban muy distantes. Hechos 10, 7, 8. Y el ángel, es decir, el ángel se fue, que hablaba con Cornelio, y un devoto soldado de los que lo asistían, y los cuales envió a Jope después de haber contado todo. Es decir, se produce un encuentro entre el ángel, la casa del curtidor de curtiembre, estaba Pedro, y a distancia estaba Cornelio. ¿De qué manera demostró Cornelio su interés por relacionarse más con Dios? Esto es importantísimo. Versos 7 y 8. Apenas el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de su confianza. Después de contarle todo, los envió a Jope. Fíjense, el texto dice, apenas el ángel se fue, Cornelio tenía tanto interés de hacer la voluntad de Dios, que a esa hora, la hora novena era a las 3 de la tarde, mi hora de siesta. Obedeció la orden del ángel y mandó a llamar a Pedro. Jope distaba de Cesarea unos 53 kilómetros. Fue a la casa de un hermano a llevarle la palabra de Dios, no a 5 cuadras, a 53 kilómetros. Más lejos que Lanús. Y no iba en moto, ni en colectivo, ni en tren, ni en subte. Seguramente caminando, porque no dice que Pedro tenía caballo. Hay que tener amor, devoción y entrega, para caminar 53 kilómetros o 33 millas de la casa del curtidor a la casa de Cornelio. Pero cuando Dios produce un interés, uno se mueve. Dios hace que nos movamos. Amén. Hechos 8 y 9. De los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar a la hora sexta, es decir, 3 horas después, ¿no? Dice que subió a orar, pero vamos a ver lo que le pasaba a Pedro. El inicio de la evangelización de los gentiles, Cornelio y la vida, es decir, hasta ahí Jesús, fíjense esto interesante, ¿no? Jesús siempre predicó a los judíos, se movió en un circuito muy pequeño. Solamente 2 veces entró a Samaria, se encontró con una mujer samaritana, pero la mayor de la predicación de Jesús fue en Judea, fue también en Galilea y en Jerusalén, pero no se expandió a otros lugares. Acá empieza en el capítulo 10 lo que sería el mover del Espíritu Santo para los gentiles, es decir, para nosotros.
Versículo 8, el Espíritu Santo actúa en Pedro y éste lo obedece. Pedro hospeda a los mensajeros de Cornelio, es decir, Cornelio mandó a unos soldados, a unos mensajeros a la casa de donde estaba Pedro, y Pedro lo hospeda. Y se va a misión con un equipo de creyentes, es decir, pasan la noche, pasan ahí el momento y al otro día parten para la casa de Cornelio, 53 kilómetros. Cornelio convoca para una reunión evangelística, dice a la familia, venga, vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Una persona influyente. Pedro aconseja a Cornelio el gran poder de la convocatoria que tenía Cornelio, es decir, Cornelio era una persona, reitero, que pesaba fuerte. Dios usa personas a veces que tienen tacto para llevar a los pies de Jesús a otras personas. Por eso tenemos que ser vasos, herramientas, porque no sabemos por dónde nos puede llevar a usar el Señor en cualquier momento. ¿Cuántas veces que no invitamos a alguien a la iglesia? Yo invito, pero no vienen. No vienen, bueno, pero a mí me invitan. Tenemos que invitar, tenemos que decir, vení, vamos a escuchar la palabra. Ya van a venir. Vamos a sorprenderlos por la vigilia. Va a haber un poquito de película, va a haber un poco de testimonio, va a haber canciones, va a haber un poco de comida, es decir, va a ser una noche variada, pero sobre todo vamos a adorar al Señor. Amén. Es decir, busquemos estrategias para que la gente pueda... Con orar ya empezamos algo importante. Ayer fuimos a la casa de una persona, por otros motivos, y ella dijo en un momento, y lo entendí porque lo dijo, la iglesia no hace más que orar. Lo entiendo de una persona que no tiene el Espíritu Santo, porque dice Pablo que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Pero para los cristianos, orar es una herramienta, es un arma muy poderosa que podemos hacer que Dios mueva a esas personas que están indecisas. Así que tenemos que pelear la batalla nosotros. ¿Amén? Amén. Y vamos a pelear la batalla para que esas personas vengan. Amén. Hechos 10, 12. Tuvo hambre, Pedro. Si subió a orar, pero como dicen los jóvenes, le vino la lija, ¿no? Empezó a picar el bagre. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, es decir, él tenía a alguien que le estaba cocinando, qué bueno, ¿no? Es decir, le sobrevino un éxtasis, es decir, una visión. Y vio el cielo abierto, que descendían sobre algo semejante a un lienzo, como una sábana, que atado a los 4 puntas era bajado de la tierra. En él, cuanto había todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Es decir, era un zoológico. Había de todo. En el versículo 13, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Vamos a ver algo interesante ahora. No lo intento leer de acá porque... hay ramas del Evangelio, o hay creyentes, incluso de otras religiones, que muchas veces se predisponen a no comer ciertas comidas y dicen porque esto no es bueno o por motivos religiosos. ¿No han escuchado a veces que algunos no comen morcilla? ¿No? O no comen otras comidas y entonces se entra en un conflicto hasta espiritual, cuando en realidad vamos a ver que no es espiritual. ¿Sí? Para el judío había ciertas comidas que estaba prohibida. Yo siempre digo que Dios es práctico. Cuando prohíbe, por ejemplo, no comer el cerdo en el desierto, Dios, como un médico, dice, no comas el chancho con 50 grados de temperatura, porque te puede dar una peritonitis que te vas al tacho. Es decir, Dios prohíbe ciertas cosas como prevención. ¿No? ¿Me van siguiendo? Amén. Según la ley del Sinaí, porque esto vino por Moisés,
los israelitas podían comer animales, peces y aves limpios, pero no los inmundos. Ellos llamaban limpios algunos y otros animales inmundos, tales como camellos, ciervos, conejos, cerdos, águilas, la mayoría de los que tenían pezuñas, avestruces, ciervos, garzas, bueno, águilas ya lo dije. Eso está en Deuteronomio 14, 13, 21. Está en la Biblia. Cuando vino Cristo, vamos a ver en el Mateo 17, 19, hizo limpio todos los animales. Él dijo, no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Porque entre esas prácticas los judíos tenían costumbre de lavarse las manos antes de comer, pero no por higiene como hacemos nosotros ahora. ¿No? Me acordaba de Toc Toc, una película que vi un otro día, había una maniática que se lavaba la mano cada rato, tocaba algo y iba al baño y se lavaba. Es una enfermedad, ¿no? Pero era un rito. Y entonces los judíos contemporáneos de Jesús le dicen a Jesús, che, tus discípulos son sucios y encima quebrantan la ley, no se lava la mano antes de comer. ¿Se imaginan? Pedro era pescador, después de haber cazado un bagre ahí o no sé qué hice yo, un pez de mar, con eso lo ha pescado. Vamos a comer, muchachos, encima era medio, ¿no? ¡Vamos a comer! Y los judíos se rasgaron la vestidura y dicen, pero estos son discípulos de Jesús, sucio y encima quebranta la ley. Y Jesús, como siempre, va al fondo y dice, muchachos, no contamina al hombre lo que entra, sino lo que está dentro. Los malos pensamientos, todo lo que tenemos dentro malo. Porque lo que sale es lo que contamina. Por eso Jesús dijo que la abundancia del corazón hablará boca. Romanos 14, 4, 28 dice, nadie juzgue o nadie te juzgue por la comida, porque la ley ha sido anulada en Cristo Jesús. Es decir, Pablo decía, yo como lo que quiero porque Dios me liberó de la ley. Lo decía un judío instruido bajo los pies de Gamaliel, era un judío ortodoxo que conocía la palabra. Pero Jesús dijo, esta ley la declaro maldita en Gálatas porque me esclavizaba por costumbres. Ahora voy a comer lo que quiero. Pero Pablo era una persona muy ubicada, porque dijo, si hay alguien que come, por ejemplo, vegetales, vegetariano y no come carne, y yo lo voy a escandalizar por comer carne, me abstengo de comer carne, no por mí, sino por amor a la persona. Eso se llama ser ubicado, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, tomo un poco de vino, a mí no me afecta el vino, nunca fui alcohólico, por eso puedo tomar una medida y de ahí no me paso. Pero si voy a un grupo de reunión de alcohólicos anónimos, no voy a decir, muchachos, voy a brindar por ustedes. Sería desubicado. ¿Se entienden? Yo estuve en una reunión porque en la iglesia de Florida, allá en Florida, los días martes o jueves, no me acuerdo qué día, había un grupo de alcohólicos anónimos. Y entonces un día me dijeron, pastor, ¿quiere venir a bendecir la mesa? Era víspera de Navidad. Digo, qué bueno, Navidad, va a haber sidra, pan dulce. Me encontré con pan dulce y jugo. Digo, bueno, vamos a tomar jugo, ¿qué va a hacer? Y entonces me dice un hermano ya, un hermano de la fe, pero un exalcohólico que había dejado el chupi. Dice, pastor, ¿sabe qué pasa si nosotros probamos una gotita de alcohol, de licor? Se nos abre la puerta de la adicción. Y preferimos decirle no a nada, porque somos débiles en esto. Y yo entendí ahí que lo que para mí no era algo que me podía afectar, para otros sí. Eso se llama ubicarse, porque a veces nosotros no entendemos los procesos de los demás. Pero no solamente tiene esto que ver con lo que para uno es impuro o está prohibido. Tiene que ver también con las relaciones. A veces nosotros cuando evangelizamos, llevamos la palabra de Dios, queremos que la otra persona ya entienda el ABC de la Biblia. Y por ahí no saben ni lo que es la Biblia.
y lo queremos avasallar y queremos imponerle, ¿no? Y por ahí el temor, mira que si vos no querés te vas al infierno, ¿no? Entonces estamos predicando miedo en la otra persona en vez del mensaje que Jesús te ama, que Dios te ama tanto que dio a su Hijo por su vida. Esa es la buena noticia. ¿Me siguen, no? Amén. Entonces, para Pedro era mala palabra comer chancho, comer morcilla, no morcilla no sé por qué, pero comer ciertas cosas. Sin embargo, Dios le dice, un momentito, eso ya fue, no llames impuro lo que yo purifiqué. Pero también había un mensaje detrás de eso, porque para los judíos, los gentiles eran impuros. Yo con esa gente no me junto. Hay gente de esa, ¿no? Yo no me junto con los drogadictos, los homosexuales, los raros, ¿no? Porque esos son raros. Y Jesús dice, no maldigas a nadie, porque también Dios los ama a ellos. Y tenés que amarlos, no condenarlos, ni juzgarlos. No llames impuro lo que yo he santificado. Siempre digo, después de Dios lo más sagrado es el ser humano. Y cualquier cosa que el ser humano sufre, Dios también sufre. Aunque no conozca la palabra de Dios. ¿Me sigue? Amén. Bueno, entonces Dios le tuvo que dar una lección a Pedro, de que no rechaces lo que yo he bendecido. Hechos 10:14. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿por qué ninguna cosa común e inmunda he comido jamás? Es decir, ¿por qué me mandás a mí ahora a comer si siempre me cuidé toda mi vida? Siempre fui a la iglesia, siempre me junté con gente buena y cristiana. ¿Por qué me mandás ahora al hospital, donde huele a muerte? ¿Por qué me mandás a tal lado? Es decir, siempre Dios nos saca a veces del lugar donde estamos cómodos y nos manda a lugares donde no estamos cómodos. Pero la vida nuestra no es para estar cómodos, sino para cumplir una misión. A veces Dios nos va a llamar o llevar a lugares que no estamos cómodos. Hay dos caminos. Dos caminos, uno puede ser el de Dios y otro el nuestro. Voy a poner un ejemplo. Si Dios te da un trabajo, pero te lo da Dios, con gente que no quiere estar, hay un propósito de Dios sobre esas personas, aunque vos no quieras. Ahora, podés estar en el lugar donde vos estás porque elegiste estar en ese lugar y porque desobedeciste a Dios. Voy a hablar de mí. En el año 2000, así que pasaron 18 años, 2000, yo era remisero, manejaba coche. Y tuve un periodo de crisis de 2 años, del 2000 al 2002, de no congregarme. Estaba en una crisis espiritual, no estaba en pecado, estaba en crisis, yo no encontraba, tenía un nudo en el interior y luchaba con eso. Y el que era mi pastor en ese momento me decía, tratá de estar igual aunque vos no sientas nada, aunque vos estás en crisis, porque de alguna forma Dios te va a hablar en la iglesia. Pero cuando uno está en crisis, no quiere que ni siquiera te hablen de Dios, porque está en crisis. No sé si le pasa. Yo quiero ser lo más honesto posible. Entonces Dios me permitió, bueno José, usted está en crisis, haz tu vida. Y entonces un día estuve en remisería, fui a una a otra, trabajé en Capital con una remisería que estaba en la calle Cepita, como el jugo Cepita, no me olvido más. Trabajé acá en Boulogne y un día me voy a una agencia en Florida, cerca de la iglesia donde yo trabajaba ahí, y me sentí como el hijo pródigo, pero en medio de los chanchos. Es decir, no eran mis compañeros de trabajo chanchos, entiéndame, pero me sentí en un lugar que no era el mío. Y digo, ¿qué hago yo acá? Si hasta ahora justo está la iglesia congregada y alabando a Dios. Y sentí como el hijo pródigo de, voy a volver. Entonces, a la semana, me llama mi pastor y me dice, te estamos esperando. Él respetó los 2 años de silencio, nunca me dijo nada y supo interpretar lo que me estaba pasando.
pero nunca dejaron de orar por mí. Cuando él me dijo eso, yo sentí como que me liberé. Cuando volví, después no me aparté más, me acuerdo que lloré, pero lo que nunca me voy a olvidar de esa congregación es que apenas llegué me recibieron todos como si me hubiese ido ayer. Y había pasado 2 años. Y nadie me juzgó, nadie me criticó, nadie me señaló, sino que me recibieron con los brazos abiertos. Como el hijo pródigo fue recibido por el Padre. ¿Se entiende? Amén. Entonces, Dios a veces permite esas crisis, pero para que crezcamos, no es por castigo. El versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común o impuro. Si Dios por segunda vez machacó sobre Pedro. Fíjense acá más o menos la visión. Él estaba acostado y vieron una sábana cuadrúpedos. ¿Sí? Cuadrúpedos saben que son animales con 4 patas, ¿no? Dios tuvo que mostrarle una visión especial a Pedro para poder romper la barrera cultural que él tenía con los gentiles. Es decir, él tenía un prejuicio. El lienzo atado por sus 4 puntas, los cuadrúpedos terrenos y reptiles, aves del cielo, sus habitantes no judíos, es decir, él tenía que empezar a salir del cascarón y empezar a predicar a otras personas. Pero se levanta, obedece, eso fue lo bueno, y fue a la casa de Cornelio. 16. Esto se hizo 3 veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, yo te amo. Apacienta mi cordero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta a mis ovejas. Por 3ª vez, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Apacienta a mi rebaño. 3 veces lo negó Pedro, 3 veces Jesús le insistió y 3 veces Dios le habló. ¿Sabe qué quiere ver? ¿Qué simboliza el número 3? La insistencia de Dios sobre nuestra vida. A veces son más de 3. Te dice, lee la palabra. Sí, y no lo hago. Lee la palabra. Buscá de mí. Y nos dice una y otra vez. Llega un momento que Dios te manda una prueba para que te des cuenta que estás en un lugar o estás en una situación que no es buena para tu vida. Hechos 10, del 1 al 16, acá hay un mapa. Fíjense, 53 kilómetros. ¿Dónde está esto azul? Acá. Por acá estaba Pedro, tuvo que ir para arriba, para el norte, a la casa de Cornelio. Es decir, que Pedro fue a ese lugar. Cesarea, ciudad, puerto helénico, fue capital de Palestina casi 600 años. Poncio Pilato tenía su cuartel residencial ahí. ¿Se acuerdan de Poncio Pilato? Estaba en un lugar, era representante de Roma, fue el famoso que se lavó las manos. Temeroso de Dios era ese gentil Cornelio, que atestigua la sinagoga, adoptó la fe judía, la adoptó. Él no era judío, la adoptó. Bueno, los animales ya lo hablamos, 3 veces le habló Dios. 17-18. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamaron, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Esto es interesantísimo porque Dios produce el encuentro a través de situaciones. La otra vez me decía una persona, me echaron del trabajo, pero cuando salí del trabajo no perdí la fe y sabía que Dios me iba a dar algo mejor. Cuando iba por la calle, no agarré por la calle que siempre vuelvo para tomar el colectivo, sino que agarré por otro callejón o otra calle para caminar un poco y no quería llegar a mi casa tan cargado de esta preocupación. Sostener familia, tenía que darle de comer a mi familia. Cuando él se desvía y agarra por otro lugar, lo primero que lo envolvió fue la paz.
La segunda sorpresa se encontró con un amigo de la infancia que le dijo, ¿qué te pasa? Si te digo lo que me pasó, me echaron el trabajo. ¿Y qué estás trabajando? ¿Y qué sabes hacer vos? Y le dio una tarjeta y por ese encuentro esta persona empezó a trabajar en otro lugar mejor del que estaba trabajando. Uno dirá, qué casualidad, pero cómo Dios a veces produce estas situaciones para mostrarnos que Él es el soberano y tiene el control. Amén. Y Dios tenía el control en la vida de Cornelio, su familia y también la de Pedro. Pedro era solamente un instrumento. 19 y 20. Mientras que Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjense que nuestra vida es así. El Espíritu, nosotros y el otro. Siempre es así. Es un triángulo. El Espíritu en nosotros y el otro. Si Pedro entiende, porque es obediente, y va a encontrarse con Cornelio. Entonces Pedro descendió, y donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: He aquí yo, el que buscáis. ¿Cuál es la causa de que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón injusto, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel. Yo quiero hacer una salvedad acá. Es un error de traducción. De un ángel habla del original, porque lo busqué. No hay santo ángel, el único santo es Dios. Amén. ¿Sí? Ni siquiera la Biblia, nosotros decimos Santa Biblia, pero la Biblia es la Biblia. El único santo es Dios. ¿Sí? De hacerte venir a casa para oír la palabra. Vamos a ver algunas acciones. Acciones que se realizan en su persona. El Espíritu Santo es una persona con argumentos y tiene evidencia en la Biblia. Primero, puede ser obedecido. Vamos a ver acá, Hechos 10, Pedro obedeció al Espíritu Santo. No se lo puede mentir. ¿Se acuerdan la predicación de Ananías y Zafira en el capítulo 5? Mintieron al Espíritu Santo y murieron. Murieron. No se puede resistir. Es decir, no podemos resistir en el sentido de ponernos duros y ponernos en contra de él. Y no se lo puede ultrajar. ¿Saben lo que es ultrajar? A ver, ¿quién me explica? Maltratar, claro, maltratar. Es decir, por eso dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Si uno tiene una vida desordenada y hace las cosas mal, el Espíritu Santo se va apagando en nosotros. Entonces no nos guía el Espíritu Santo, sino nos guían otras cosas que no son de Dios. 23 y 24. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, es decir, de hermanos del curtidor. ¿No? Fíjense cómo se armó el grupo, la caravana, ¿no? Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Se armó un cultazo. Cornelio ama a los suyos y tiene una gran influencia. Acuérdense, tenemos que influenciar sobre los demás. La gran comisión entre los conocidos. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Nosotros, cuando estamos buscando trabajo, cuando estamos buscando novia, novio, cuando estamos buscando cosas para nuestro favor, buscamos la forma y somos a veces genios en buscar estrategias para lograr los objetivos. Si el mismo ímpetu lo pondríamos para Dios, la vida nuestra sería mucho más victoriosa. Es decir, si un hijo, una hija, o un familiar, un amigo se enferma y está mal, y buscamos la forma de llevarlo al médico, ¿por qué la persona que está enferma del alma no la llevamos de la misma forma al médico de médicos, que es Dios? Eso tenemos que plantearnos nosotros. Si el Cornelio no le importó dejar en ese momento
lo que él hacía, que era cuidar a 100 soldados. Dijo, mi casa en este momento tiene que ser bendecida. Tengo que obedecer a Dios. Y Dios empezó a obrar en la vida de Cornelio. 25-27. Cuando Pedro entró y salió Cornelio a recibirlo, acá vino el encuentro, postrándose a sus pies, adoró. Es decir, Cornelio se tiró a los pies de Pedro. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Es decir, se equivocó, pero no por mala persona, porque tenía mal enfocada su fe. El apóstol Pedro no permitió ser adorado. El ángel no permitió ser adorado. Eso lo vemos en Apocalipsis 19:10. Hay religiones que practican la adoración de los ángeles. Se venden libros en las librerías, que no son cristianas, que son en Carrefour ahí, yo he visto, formas de adorar a los ángeles. Los ángeles no hay que adorarlos. No hay que adorar a ningún ser humano. Jesucristo sí permitió que lo adoremos a Él. Cuando los magos del Oriente, el otro día me decía alguien, ¿cuántos son los magos del Oriente? ¿Cuántos son? No son tres, ¿dónde está la Biblia que dicen tres? Tampoco eran magos, la Biblia no dice que eran magos. Eso es un invento comercial que le pusieron nombre, Melchor, Gaspar y Baltasar. No eran ni magos ni eran tres, eran sabios del Oriente. Eran estudiosos de los astros y a través de los astros fueron a ver a Jesús en el pesebre. Pero cuando entraron, no adoraron ni a María, a la Virgen, ni a José, o San José como algunos le dicen, sino a Jesús. Entonces el único que hay que adorar es al Señor. Amén. Ningún gauchito Gil, ninguna santa nada. Jesucristo es el único que merece ser adorado. Amén. Apocalipsis 22, 8, 9. Si lo quieren buscar y si no, está acá. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas y después de que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Es decir, Juan, estaba en la isla de Pasmo, vio un ángel y se estiró a los pies. Pero él, el ángel, me dijo, mirá, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Soy un servidor como vos. Y de tus hermanos, los profetas, de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Entonces, si hay alguien que dice, no, yo adoro a Dios, creo en Dios, pero también creo... No. A Dios. Amén. A Dios. Nada más. Vamos a terminar con esto, después seguimos el domingo. Dice el Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119. Tu siervo soy, dame entendimiento para conocer tu testimonio. Esta es la oración, este es el sentir, que podamos entender y saber que nosotros en este momento tenemos que buscar sabiduría en estos tiempos difíciles, porque a veces equivocadamente podemos adorar objetos que no son dignos de adorar, podemos callar al Espíritu Santo cuando Él nos llama a hacer cosas y sobre todo perder la paz cuando no estamos dentro de lo que es el plan de Dios. Por eso vamos a orar. Seguiremos el domingo con esta palabra. El sábado trataremos de buscar de Dios. Yo siempre digo que en las vigilias tiene que haber participación, tiene que haber de todo un poco, pero el centro es Dios. No es que venimos a entretenernos un ratito a ver qué bien que estamos, sino es la búsqueda de Dios. Amén. Que el Señor nos dé entendimiento en esta palabra, que podamos entender que en la obediencia y en la voluntad de Él es cuando encontramos felicidad. No hay otra felicidad fuera de Él. Padre, Amén. te damos gracias
por esto que leímos del libro de los Hechos, por la vida, Señor, de Pedro, un hombre normal, común, que no quiso ser adorado, no quiso ser venerado, Señor. Señor, era un hombre trabajador, pescador de peces, hasta que vos lo llamaste a pescar hombres. Lleno del Espíritu Santo, tuvo procesos en su vida. Todavía no había entendido que la salvación no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Te damos gracias por el testimonio de Cornelio, Señor, un hombre temeroso que daba limosnas y que era respetado en su pueblo. Señor, gracias por estos dos encuentros donde se produjo el milagro más grande, que es que te conozcan y que el Espíritu Santo haga en sus vidas un cambio. Señor, que esta iglesia sea renovada por el Espíritu, que nuestros pecados sean perdonados si hemos pecado, Señor, contra ti, Señor. Ayúdanos a vivir una vida del Espíritu, una vida dedicada a ti, Señor. Gracias, Señor, porque los hermanos presentes han vencido el frío, la comodidad, han venido a tu casa a cantar, a alabar, a bendecir, a adorar y a escuchar tu palabra. Señor, te damos gracias por los que están ausentes por razones laborales. Acompáñalos, Señor, en sus vidas. Los que están enfermos, acompáñalos. Los que están imposibilitados. Y los que están, Señor, quizás trabados y nos animan a venir los días de reunión. Destraba su mente, Señor. Amén. Destraba todo lo que en ellos hay ahora para que puedan bendecir tu nombre. Amén. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.